Buenas noches con todos. Espero que hayan pasado bien todo su fin de semana y vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver mm, la parábola, su definición y sus formas de trazo. Para ello voy a compartir un PowerPoint, ya que necesitábamos una pizarra y en la pizarra del Zoom no se puede ver con claridad. ¿Me pueden decir si sí se ve las diapositivas? Sí se ve. Sí, 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 veo. Ya. Entonces, para empezar, eh, primero, ¿qué es una parábola? Una parábola es el lugar geométrico donde todos los puntos de un plano, tales como su distancia, su recta fija, su situación en el plano, es igual a la distancia a un punto, ubicado en el plano fuera de la dirección. Ya. Entonces aquí podemos ver los diferentes puntos que tienen una parábola. Podemos ver su vértice, su foco, su lado recto y su distancia. También está su directriz. Y aquí podemos notar que el vértice es el punto más fácil encontrar dentro de la parábola, ya que siempre se encuentra en la mitad. La parábola es toda esta línea que forma un U, entonces el vértice siempre va a estar colocado a la mitad de la parábola. Y el foco siempre va a estar eh, al lado enfrente del vértice. Para el foco nos dan una posición que se llama P. Entonces, dependiendo de cuánto equivale P, es lo que está alejado del vértice, o sea, el valor de la distancia. Luego tenemos el lado recto. Entonces, el lado recto siempre va a cruzar por el foco, siempre lo va a atravesar. Entonces, podemos ver que lo atraviesa por su izquierda y por su derecha. Luego tenemos la directriz, y la directriz es todo lo que va a medir la parábola. Como podemos ver aquí está la directriz que conlleva toda la parábola. Ya, ahora tenemos diferentes clases de parábola. Tenemos la parábola vertical que apunta hacia arriba, como podemos ver, va abriéndose hacia arriba. Tenemos la invertida que, que comienza desde este punto y se va abriendo hacia abajo. Tenemos las que se abren hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya. Ahora vamos a irnos guiando con un ejercicio. Como podemos ver, la parábola siempre se va a encontrar en el plano cartesiano. Un plano cartesiano es el lugar donde se encuentran todos los números, ya sean positivos, negativos en X y en Y. Como podemos ver, aquí se encuentran los positivos, los negativos de X, los negativos de X y aquí los positivos de X y los negativos de Y. Entonces, siempre para realizar un ejercicio de parábola, tienen que darnos los siguientes datos, que son los más importantes. ¿Para dónde se abre? Aquí vemos que se abre hacia la derecha, entonces sabemos que la parábola se va a ir hacia la derecha. Eh, Mario, ¿logras escucharme? ¿Hay problemas con tu audio? ¿Sí me logran escuchar todos? Sí. Ya, que, Sí. ya. Bueno, luego tienen que darnos de datos el foco y el vértice. Como podemos ver, aquí dice que el vértice va a estar ubicado en -2 de X y en 1 de Y. Entonces va a estar ubicado por aquí. Y el foco siempre va a estar enfrente. Y aquí es donde les digo que la P dice que está a 3 del foco. Entonces va a ser lo siguiente.
Vamos a ubicar aquí el vértice que va a ser en la -2 en X y en 1 en Y. Ahora vamos a ver el foco. El foco siempre va a estar al frente del vértice. Y aquí el espacio nos dice que son 3. La P siempre va a indicar el espacio en el que se va a encontrar el foco. Entonces va 1, aquí está el 0, pero no se le pone, 2 y 3. Entonces aquí podemos ver que hay 3 espacios. Entonces el foco va a estar siempre enfrente del vértice. Ya. Entonces vamos a lo siguiente. Aquí ponemos esta línea de aquí, va a ser la directriz de la parábola. Entonces vamos a resolver. Entonces el lado recto siempre va a ser el AP multiplicado por 4. Entonces en este caso 4 por 3 nos va a dar 12. Entonces vemos que, en el plano cartesiano se divide con el 0, entonces va a ser 12 dividido para 2. Entonces va a ser 6 en un lado y 6 en el otro lado. Entonces vamos. Ponemos 6 aquí, ubicamos los 6 de arriba y 6 de abajo. Entonces el vértice se va a unir con los siguientes puntos, con el 6 de arriba y con el 6 de abajo. Entonces así se va a formar la parábola. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna parte que no entendió de cómo se formó la parábola? ¿No? Bien. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Aquí nos indica que tenemos de vértice -4 y 2, -4 en X y 2 en Y. Y de P tenemos 1. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Entonces ubicamos -4 en X, que se encuentra aquí, y 2 en Y, que se encuentra aquí. Entonces vamos a ubicar el vértice. Entonces siempre dijimos que el vértice va a estar al frente el foco va a estar siempre enfrente del vértice. Entonces aquí nos dice que está a una distancia de 1. Entonces del vértice vamos a bajar a 1. Es un solo espacio. Ya, ahora tenemos que sacar el lado recto. Entonces recordamos que el lado recto siempre va a ser la P multiplicado por 4. Entonces en este caso, como es 1, se va a multiplicar por 4. Entonces 4 por 1 nos da 4. Entonces tomamos la mitad de aquí. Y le ponemos 2 en un lado, 2 en el otro lado, y el lado recto sería toda esta línea de aquí. El lado recto sería 4. Y esto es dividido así. Este lado de aquí va a valer 2 y este otro lado de aquí va a valer 2 igual. Entonces sumando los dos lados nos va a dar 4, ya que este valor sacamos de que P, el lado recto que se forma con esto, siempre va a ser igual a 4P. Entonces siempre vamos a multiplicar, la P en este caso es 1 por 4, y eso nos da 4. Y así sacamos el lado recto. Ahora la directriz, que es esta línea que se encuentra aquí, conlleva toda la parábola, desde que topa hasta el sur otro lado. Ya, y con eso habríamos terminado este ejercicio.
que se va para abajo. Ahora vamos con el siguiente. En este ejercicio nos indica que esta parábola se va a abrir hacia la izquierda. Entonces, vemos que el foco es 3 en X y menos 1 en Y. Y que su P es de 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es ubicar el foco, digo, el vértice, que nos dicen 3 y menos 1. No, aquí nos indica el foco, nos da el foco y el vértice siempre está al frente del foco. Entonces nos indica que su foco es 3 y menos 1. Entonces vamos al plano cartesiano y ubicamos el 3 y el menos 1. 3 en X y menos 1 en Y. Y colocamos el foco. Y aquí nos dice que el foco está a una distancia de 2 de P. Entonces aquí contamos 1, 2 y colocamos el vértice, ya que el vértice siempre se encuentra enfrente del foco. Ahora lo siguiente va a ser sacar el lado recto. Entonces nos vamos aquí. Recordamos que el lado recto siempre va a ser 4P. Y en este caso, el lado recto es 2. Entonces, ¿cuánto nos saldría el lado recto? Si dice que P es 2. A ver, Mariela, ¿cuánto nos saldría el lado recto? Si dice que el lado recto es 4 por P y P nos dice que es 2. Creo que no se encuentra. Bueno, entonces vamos a multiplicar 4 por 2. Y 4 por 2 nos da 8. Entonces vamos aquí de nuevo a la gráfica. Y ubicamos el lado recto, que nos da 8. Entonces el lado recto es igual a 8. Y tendríamos que dividirle para 2. Entonces sería 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Entonces de aquí sacaríamos los trazos. Entonces sería 4 arriba, 4 abajo y la directriz sería hasta donde curvo. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna parte que no entendió? No, ya. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Esta vez, a ver, esto es del anterior. Entonces vamos a trazar el plano cartesiano. Entonces recordamos que en el plano cartesiano están todos los números positivos y negativos. Aquí pongamos el 1, menos 2, menos 3, menos 4. Este de aquí. A ver. Aquí vamos a poner el 1, 2, 3 y el 4. Entonces aquí estarían los positivos y los negativos de X.
Y aquí vamos con Y. Vamos a poner sus números positivos. El 1, 2, 3 y el 4. Y aquí vamos a poner los negativos de Y, que sería el menos 1, 2, 3 y el menos 4. Ya. Entonces aquí vamos a hacerle que este se abra hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Y que de vértice tenga 2, no, que tenga 1 y 0. Y 0. Y la P esté ubicada a un espacio. Entonces ya, lo primero aquí va a ser ubicar el vértice. Entonces nos dice que va a estar ubicado en 1 en X y 0 en Y. Entonces cuando dice que está en 0, va a estar en la en la misma línea. A ver, esto creo que le puedo cambiar de color. Eso, ya. Entonces ya tenemos el vértice. Y nos dice que el foco va a estar ubicado a un espacio de él. Entonces el foco va a estar ubicado, hagámosle de otro color, a un espacio. Entonces, como dice que se abre para arriba, sería para acá. Entonces el foco va a estar ubicado acá. Entonces pongámosles nombre. Aquí está el vértice. Y aquí se encuentra el foco. Entonces ahora tenemos que sacar el lado recto. Entonces volvemos acá. Y el lado recto siempre tenemos que recordar que es a 4 veces la. Entonces, en este caso nos dice que es 1. Entonces multiplicaríamos 1 por 4, que nos da 4. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. A ver, hagámosle con amarillo para que se note. Entonces sería 4 el lado recto. Y se le debería 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Entonces, vamos a sacar. Entonces sería aquí 1, 2. Entonces aquí sería el punto a unir. Entonces vamos 2 a la derecha. 1, 0 y menos 1. Y aquí 2 y 3. Entonces vamos a trazar.
ver dónde está el lápiz aquí. A ver, voy a intentar hacerle. Esto no se nota. No, eso ahí sí se nota. Entonces, más o menos se tendría que ir a abrir así. Uy, qué difícil está haciendo. Entonces, más o menos debería pasar por estos puntos de aquí. Voy a pasar así. Entonces, así nos quedaría más o menos este ejercicio. Vamos a intentar hacer otro y que la rita nos salga mejor. Vamos a borrar los dos. Y ahora este de aquí se va a abrir a lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente que se abra hacia abajo. Tenga un foco, tenga un foco que está desde -3 a 1 y que tenga de espacio, ¿ok?, igual a 1. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser ubicar el foco. Entonces nos dice que es 3 a la -1. Entonces es -3 en X y 1 en Y. Entonces colocamos aquí el foco. Vamos a cambiarle de color. Entonces, este de aquí es el foco. Nos dice que está a un espacio de P, un espacio del foco. Entonces nos quedaría aquí arriba. Vamos a poner. Y ahora vamos a sacar el lado recto, que se saca multiplicando la P por 4. Entonces 4P, que nos saldría el lado recto, igual a 4. Entonces este se dividiría para 2. Entonces sería 2 en un lado y 2 en el otro. Aquí vamos a poner. Ya. Entonces vamos a formar. A ver, intentemos hacer lo más bien posible. Entonces, la parábola siempre sale desde el vértice para
para todos. Entonces nos quedaría algo así. Y aquí podemos ver que a ver, esto cambia. Y aquí podemos ver que el lado recto es, es de 2 a la derecha, a la izquierda y de 2 a la derecha, que nos equivale a 4. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna parte que no entendió de cómo se resuelve? Profe, yo sí tengo una duda. ¿Cuál es su duda? Para ubicar el lado recto, me confundo ahí porque no sé de dónde empieza a contar dos en dos. Ah, ya. Entonces, el lado recto siempre va desde la mitad del vértice. Entonces aquí vemos que está ubicado aquí, en este punto, en el -3. Está el vértice y está el foco. Entonces siempre va a ser, vamos a contar dos espacios, o sea, en este caso es 4. Entonces va a ser dos espacios a la derecha y dos espacios a la izquierda, y eso va a sumar 4. Entonces vamos de aquí, desde la mitad desde donde está ubicado el vértice y el foco. Entonces vamos dos espacios a la derecha. Entonces a la derecha está el -2 y el -1. Entonces 1, 2, dos espacios. Y hacemos lo mismo a la izquierda. Entonces está el -4 y el -5, que son dos espacios. Entonces nos quedaría algo así. Vamos a ponerle de un color. Entonces aquí son dos espacios. Contamos el -4 y el -5, que son dos. Y hacemos lo mismo a la derecha. Entonces, en este caso es el -1 y el -2, los dos espacios. Entonces siempre va a estar debajo del vértice. Desde el vértice tomamos de referencia los espacios, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Sí comprendiste? Sí, ya entendí, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Profe, cómo tengo realmente la ubicación del vértice? Tengo un poquito de duda con eso. Ya. Aquí nos tenemos que ubicar en el ejercicio nos pueden dar el vértice o el foco. Entonces siempre tenemos que ver que el vértice va a estar siempre arriba del foco. Entonces en este caso nos dieron primero el foco. Entonces ubicamos el foco. Y como nos dice que está un espacio, entonces se le sube. Y el vértice está arriba siempre. Pero pongamos el ejemplo del Ah, anterior. mi duda es más allá, por ejemplo, si es que me dieron vértice en valores negativos. Esa realmente es mi duda. Si te dan los dos valores negativos, como que aquí abajo, o como, Por ejemplo, siempre el vértice siempre va a estar arriba, me dice, pero si es que, por ejemplo, me dan en relación de P, me dan en un valor negativo. no, es que el P son los espacios, nunca te van a dar negativo P. ¿Por qué? Porque es el espacio. Entonces aquí te dice que es un espacio. Entonces sí podemos notar aquí que el foco está en uno. Ah, Entonces va a estar en un espacio, entonces se pasa a dos el vértice. ok, entiendo. Sí, el vértice siempre va a estar arriba del foco. Entonces si nos dan a ver, ¿dónde está esto de compartir pantalla? Esto estoy buscando, no encuentro. Bueno, en el anterior nos dieron de caso, nos dieron el vértice primero. Nos dieron -2 y 1.
Entonces primero ubicamos el vértice y como dijimos, el foco va a estar siempre abajo del vértice. No encuentro esa cosa para compartir pantalla. A ver, aquí está. Esto. No, no me sale. A ver, eso, ahí. Entonces, vamos al ejercicio de acá que nos dio. A ver, ahí se está convirtiendo. Y entonces aquí en el ejercicio de aquí vemos que nos da primero el vértice, que es -2 y 1. Entonces le colocamos aquí en -2 y en 1. Y nos dice que del vértice el foco va a estar ubicado a 3 espacios. Entonces contamos aquí. 1, aquí es el 0, pero el 0 nunca se le pone. Entonces va a quedar 1, 2 y aquí está el tercero. Y entonces aquí colocamos el foco a 3 espacios del vértice. Entonces el vértice siempre va a estar enfrente del foco y viceversa. Entonces aquí, ya cuando ya tenemos estos datos, ya cuando tenemos estos datos podemos resolverlo normalmente. Aquí ya sacamos el lado recto que siempre va a ser 4p, entonces multiplicamos 4 por 3 y nos queda 12. Y el lado recto siempre se le va a dividir para 2, porque tiene que ser del vértice, vamos a contar la mitad. Entonces les voy a poner con una línea. Entonces del vértice siempre va a ser la mitad del lado recto. Entonces va a ser, como era 4 por 3 era 12, entonces va a ser 6 a la derecha, 6 aquí y 6 a la izquierda, aquí. Y de ahí uniríamos la parábola. No sé si quedó entendido. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces con eso terminaría la clase de hoy. Muchas gracias por participar. Si tienen alguna duda, díganme ahora. Y si no, ya nos veríamos el próximo lunes. Profe, eso siempre va a depender por donde abre la parábola, el vértice. Digo, sí, el vértice. Claro, aquí nos indica para hacia dónde se va a abrir. Entonces aquí nos dice para que se abre hacia abajo. Entonces del vértice va saliendo todo para abajo. Si nos dijera que se abre para la derecha, para arriba, el vértice se encontraría aquí, el foco aquí y se abriría así, para acá. Bueno, ahorita por el caso de que estoy con el mouse, no me salen bien las líneas. Pero siempre nos tienen que dar estos valores. Nos tienen que indicar para dónde se va a abrir la parábola. Nos pueden dar el vértice o el foco y la P que va a ser la distancia del vértice al foco o del foco al vértice. Y ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces ya damos por finalizado la clase de hoy. Entonces ya se pueden desconectando. Nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos por venir. Gracias, Gracias. profe.